Voy a hacer una serie de predicaciones respondiendo a algunos por qué. ¿Por qué oramos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué nos congregamos? Y otros por qué. Y hoy vamos a estar viendo el primero de esos por qué, y es ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? Y quizá esta pregunta, si alguien le pregunta ¿por qué oramos?, quizá esta pregunta puede ser contestada positivamente, o quizá también algunos pueden fantasear demasiado, algunos creen de la oración como algo mágico, algo místico, entonces su respuesta por ahí se desvía un poco de lo que la Biblia nos enseña. Pero todo cristiano sabe por lo menos una cosa, y en eso vamos a estar de acuerdo todos, que oramos porque Dios lo ha mandado. Oramos porque Dios lo ha mandado. Recuerdo que cuando tenía más o menos, creo, 19 años, casi 20 años, fue ahí que leí mi primer libro de tapa a tapa. A esa edad, mi primer libro de tapa a tapa. Nunca había leído un libro, ni aún los libros esos de las revistas esas de dibujitos con las paturucitos, ni esa leía. Pero este libro realmente me despertó a ver qué es la oración y cómo Dios actuaba cuando sus hijos clamaban a Él. Comencé a ver que la oración es eficaz cuando uno pone su vida frente al Señor. Y ahí comencé, recuerdo, a orar fervientemente por distintos motivos. Uno de ellos, comencé a orar fervientemente para que un día mi hermano y yo estuviésemos compartiendo el mismo ministerio. 20 años después, Dios responde esa oración. Otra de mis motivos de oración, que oraba fervientemente, era por la salvación de mi padre. Y también pude ver, por la gloria de Dios, su salvación. Obviamente que leyendo hoy ese libro voy a encontrar varios errores doctrinales, pero sí podía ver en lo sencillo, aparte de esos errores, pude ver ahí que Dios, como decía, Dios escucha las oraciones de sus hijos cuando oran. Dios escucha sus oraciones. Pero ¿por qué oramos? Y hay varias razones. Por ejemplo, oramos porque Dios lo ha ordenado, como habíamos dicho. Oramos porque Dios es glorificado. Oramos porque de esta forma expresamos nuestro asombro ante su majestad, su soberanía y sus proezas. Oramos porque es la forma en que agradecemos por todo lo que Dios hace y por todo lo que Dios hizo. Oramos porque así es como confesamos nuestros pecados y experimentamos el glorioso perdón. Oramos porque es así como llevamos nuestras peticiones ante Él y cumplimos así su invitación. Oramos porque mediante ella se logran muchas cosas. Y estas son razones por las que oramos. Y son todas ciertas. Y es el motivo de por qué oramos. Pero veamos tres cosas fundamentales. Una de ellas va a ser que nacimos de nuevo para orar. Otra va a ser el propósito de la oración. Y ahí vamos a estar tocando la soberanía de Dios y la oración del creyente. Y el último punto, que va a ser otra predicación, va a ser ordenando nuestra oración, que es orando en adoración, orando como confesión, orando en agradecimiento y orando en súplica. Así que vamos a ver dos puntos nada más hoy. Veamos el primero, nacidos para orar. Así como un bebé sale de la panza de la mamá, lo primero que hace ese bebé
es su gran suspiro a la vida. Comienza a respirar con sus propios pulmones. Y de ahí hasta que Él muera, lo va a seguir haciendo. Y es exactamente lo mismo que lo que pasa con un ser humano cuando nace de nuevo. Él ora. Él ora. Y ora hasta su muerte. Alguien dijo alguna vez, alguien podría orar y no ser cristiano, pero no se puede ser cristiano y no orar. Estas palabras es como escuchar ahí las palabras de Pablo en Romanos 8:15, ¿no? Porque él ahí nos está mostrando que se nos fue dado el Espíritu, un espíritu de adopción, para que nosotros podamos clamar, fíjense, papá. Fíjense en Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pero no solo la oración es como el aire que respiramos, sino también la oración es un deber del cristiano, un deber que lamentablemente descuidamos, un deber que descuidamos mucho. ¿Y por qué descuidamos? Si realmente es ahí cuando nosotros expresamos a Dios, le expresamos nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras angustias, nuestras peticiones, ¿por qué descuidamos? Y ese descuido es por los vestigios de la caída, por los vestigios de la caída. Esa caída que nos separa de Dios y que por causa del pecado nos creemos autosuficientes y nos resistimos a poner nuestra vida ante nuestro Creador. Eso es lo que hace el pecado. Se resiste porque es autosuficiente, se cree que es autosuficiente. Por esa razón, el cristiano debe laborar, debe trabajar en este deber. Que ahora el nuevo nacimiento le despertó este nuevo deseo de comunicarse con su Creador, quien es hoy su Padre. Debe trabajar. El cristiano debe trabajar en la oración. La oración, como cualquier otro medio de gracia que Dios nos da para nuestro crecimiento y nuestra santificación, es un trabajo y que muchas veces se transforma en una lucha entre la carne y el espíritu. Porque la carne, como decía recién, no quiere depender absolutamente de nadie. No quiere someterse a Dios. No quiere hacerlo. Y por eso nosotros en esa lucha, nosotros debemos acallarla, debemos aplacarla, debemos crucificarla. La Biblia habla de que debemos matarla a la carne. Cuando una persona nace de nuevo, dice su palabra que el Espíritu lo vivifica, le da vida y despierta ese deseo de hablar con su Padre Celestial. Pero además, ese Espíritu vivificador vive en uno. Y ese mismo Espíritu nos ayuda a orar, nos ayuda en esta tarea para estar trabajando en la oración, nos ayuda a crucificar nuestra carne. El mismo apóstol Pablo, ahí en Romanos 8, capítulo 26, lo dice de esta manera. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por todos los santos conforme a la voluntad de Dios. Él está ahí con nosotros, está en nosotros, corrigiendo cada una de nuestras oraciones que muchas veces expresamos mal. Y Él las corrige para llevarlas al Padre. ¿Por qué? Porque Él sabe
Él intercede por nosotros y Él sabe cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos decir también que así como el alimento es para nosotros la fuente de energía y nos da crecimiento, así es la oración también para el cristiano. Así es la oración también. Si nosotros descuidamos la oración, nos hacemos perezosos, nos debilitamos y estamos más propensos a caer en pecado. Eso es lo que hace cuando descuidamos nuestra oración. Es exactamente lo mismo cuando nosotros nos malalimentamos. Somos más propensos a enfermarnos. Y así es la oración del cristiano. Cuando este cristiano no cumple su deber, no ora, se convierte cada vez en más perezoso y es más propenso en caer en pecado. Por esa razón se nos insta a orar. Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Esto es que debemos estar en un estado continuo de oración, de comunicación con nuestro Padre. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir acá que nosotros tenemos que estar orando, encerrándonos en oración, que está bien, pero 24 horas. No, porque tenemos responsabilidades que también la Biblia nos enseña a trabajar, a sustentar a nuestra familia, a servir a nuestro hogar, etc. Hay muchas cosas. Orar sin cesar es eso, estar continuamente pensando en la existencia de Dios, que Dios existe y en cualquier momento Él nos escucha. Estar continuamente comunicándonos con nuestro Padre. Y es un privilegio que solamente tienen los cristianos, llamar a Dios Padre. Es un privilegio que solamente los cristianos lo tienen. Ninguna otra persona puede llamar a Dios Padre. Y es lo que le enseñó el Señor Jesús. Cuando sus discípulos le dijeron: enséñenos a orar. Él le dijo, ahí en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así, como Padre nuestro. Imagínense cuando el Señor Jesús dijo: ustedes cuando oren van a hacer esto. Digan, Padre nuestro. En la mente de un judío esto era terrible. Esto era casi blasfemo, hablarle así a Dios, que su nombre era el impronunciable. Decirle a Dios, Padre, ¿cómo alguien se iba a atrever a llamar a Dios Padre? Pero esta es la realidad del cristiano, que se hizo realidad por la obra de su Hijo Jesús. Que hoy el cristiano puede decirle Padre, puede hablar y decirle a Dios y llamarlo Padre, Papá. ¿Por qué decimos que nosotros, solamente los cristianos, pueden llamar a Dios Padre? Es exactamente lo mismo pasa con nosotros hoy. Nadie puede llamar papá al que no es su papá. Yo no puedo salir a la calle y decirle papá a alguien que no es mi papá. Porque eso es imposible porque no es mi papá. A menos que esa persona me adopte en su familia. De la misma manera, nadie puede llamar a Dios Padre a menos que Dios lo haya adoptado para sí. Cuando Dios le da nueva vida a esa persona y le abre el entendimiento y lo guía y esta persona se arrepiente y pone su fe en la obra del Señor Jesús, se convierte en parte de la familia de Dios. Y es ahí cuando Él comienza a llamar a su Creador Padre, desde el comienzo de su nacimiento hasta la eternidad. Por eso es un privilegio solamente de los cristianos. Podernos ir delante de la presencia de Dios y llamarlo Padre, porque Él lo dispuso así. Entonces, oramos porque hemos nacido de nuevo, nuestra relación con Dios se ha restaurado
y ahora cada día puedo ir a Él y llamarlo Padre. En segundo lugar, como hay pecado remanente en nosotros, debemos luchar contra él, porque nuestra carne quiere vivir de manera independiente de Dios. Y por esa razón es una tarea, es un labor que debemos ejercitar. Pero también nosotros debemos recordar que se nos ha dado al Espíritu Santo, que Él sabe cómo interceder, porque Él sabe orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no solamente eso, nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a combatir con esa pereza, nos ayuda a combatir con nuestra propia carne. Ahora, una vez que entendemos que el cristiano ora porque es natural del cristiano comunicarse con su Creador y llamarlo Padre, porque Él le despertó ese sentimiento, pasamos ahora a responder algunas preguntas que muchas veces nos hicimos. ¿Para qué orar si Dios conoce todo? ¿Nuestra oración puede forzar el brazo de Dios y hacerle cambiar de parecer? Y ese es mi segundo punto, el propósito de la oración. Y acá donde vamos a luchar sobre la soberanía de Dios y la oración del cristiano. Muchas veces yo creo que hemos luchado en nuestra mente con la soberanía de Dios, hemos luchado con nuestra mente, con la omnisciencia de Dios, Dios todo lo sabe, y más cuando hablamos acerca de la oración. Por ejemplo, cuando nosotros hemos leído, fíjense ahí en Números 23, 19. Números 23, 19. Son pasajes conocidos. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, lo ha dicho Él, ¿no lo hará? Dice, ha hablado y no lo cumplirá. Ese es Dios. Él lo dijo, ¿no lo va a hacer? O sea, es una pregunta retórica, o sea, obviamente que sí. El Salmo 135, fíjense, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo, dice, todo. En cuanto el Señor quiere, lo hace. Otro de los salmos que nos encontramos y comenzamos a luchar entre la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios es el Salmo 139, versículo 2. Es maravilloso porque dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Dice, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya lo sabes todo. Son pasajes que realmente cuando nosotros hablamos acerca de la oración, decimos cómo nosotros podemos encajar esto. Y por eso las preguntas que decía recién, ¿para qué orar si Dios ya lo conoce? Porque esto en nuestra mente realmente nos hace un cortocircuito. Todos nosotros sabemos que Dios ha decretado todas las cosas. Todas las cosas Él ha decretado desde la eternidad. Y van a pasar lo que Él decretó. Va a pasar. Obviamente que dentro de esos decretos Dios no es autor del pecado. Porque Él no puede pecar. Ni tampoco puede tentar a nadie para pecar. Una vez Agustín dijo lo siguiente: nada ocurre en el universo ajeno a la voluntad de Dios, y que en cierto sentido Dios ordena todo lo que acontece. Obviamente que acá Agustín no está evadiendo la responsabilidad del hombre.
El hombre, cada acto que hace, cada palabra que dice, cada cosa que él realiza, es responsable delante de Dios. Lo que Agustín estaba haciendo con esta afirmación es poner preguntas en la mente de las personas, y una de esas es la que nosotros decimos: ¿para qué orar si Dios conoce todas las cosas? ¿O acaso la oración puede cambiar las cosas? Porque como leíamos anteriormente, Él hará todo lo que quiera. Él hará todo lo que quiera. Obviamente, Él no actúa de manera caprichosa, como nosotros lo hacemos muchas veces. Él actúa de acuerdo a su sabiduría, o de acuerdo, mejor dicho, con su sabiduría. Porque si digo a su sabiduría, es que Dios crece en sabiduría y Él no crece en sabiduría, sino Él obra de acuerdo con su sabiduría. También podemos pensar lo siguiente y decir: si Él conoce todo de mí, sabe cuándo me voy a sentar. Eso es terrible si nosotros nos ponemos a pensar. Dios sabe cuándo me voy a sentar, Dios sabe cuándo me voy a levantar. Yo no sé cuándo me voy a sentar. Sí sé que cuando termine el sermón capaz que me sienta. Pero Él sabe perfectamente cuándo me voy a sentar y cuándo me voy a levantar. Él sabe perfectamente cada palabra que sale de mi boca. Cada palabra, Él la conoce. Entonces, ¿para qué voy a orar? ¿Por qué no me quedo en silencio si Él conoce mis pensamientos? Entonces, ¿por qué orar si Dios conoce todas las cosas? El problema no es ¿para qué? Porque Dios dispuso de esa manera, nos ordena a orar, y eso es suficiente. Dios ordenó que tenemos que orar, y no nos tenemos que complicar realmente de que si Dios conoce todas las cosas. O sea, la palabra de Dios, gracias a Dios, nos da un pantallazo acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, o la oración del cristiano. Pero lo primero que nosotros tenemos que entender es que Él lo dispuso así. Dios nos ha ordenado a orar. Y es más, Dios nos invita también a llevar nuestras peticiones delante de Él. Por eso Santiago nos dice: no tenéis porque no pedís. En Santiago 4:2, no tenéis porque no pedís. Dice R.C. Sproul lo siguiente: la oración, como todo lo demás en la vida cristiana, es para la gloria de Dios y para nuestro beneficio, en ese orden. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite y ordena, es en el sentido supremo para su gloria. También es cierto que mientras Dios busca de forma suprema su propia gloria, el ser humano se beneficia cuando Dios es glorificado. Oramos para glorificar a Dios, pero también oramos a fin de recibir de su mano los beneficios de la oración. La oración es para nuestro provecho, aún considerando el hecho de que Dios conoce el final desde el principio. Es nuestro privilegio llevar la totalidad de nuestra existencia finita a la gloria de su infinita presencia. No importa que Dios sepa lo que nosotros le vamos a pedir. No importa. Él es glorificado cuando nosotros vamos a Él con nuestras peticiones. Y al saber que Dios es glorificado, eso a nosotros nos debe motivar más a orar. Porque Él es glorificado. La oración muestra nuestra finitud. La oración muestra nuestra dependencia total de nuestro gran Dios omnisciente y soberano. Eso es lo que hace la oración. Nos da a entender quiénes somos nosotros y nos da a entender quién es Él.
conocer que Él lo sabe todo, nos debe mantener humildes. Pero también conocer que Él sabe todo nos hace ser adoradores. Adoradores. ¿Por qué? Porque el saber que Él sabe todo lo que le voy a pedir en oración, eso debe causar en mí adoración y asombro, admiración. Admiración. Tener un Dios tan grande, tan grande. Una cosa más, Dios, aunque sabe lo que vamos a decir, quiere escucharnos. Él quiere escucharnos. Porque Él es un Dios personal. Él es un Dios que quiere comunicarse y quiere que sus hijos se comuniquen con Él. Cuando nosotros hablamos, nosotros nos comunicamos porque es nuestra forma de mostrar nuestros sentimientos, deseos, enojos y absolutamente todo. Dios dispuso esa misma manera para comunicarse con su creación y sobre todas las cosas con sus hijos. Comunicarse verbalmente por medio de la oración. Sí podemos hacerlo si queremos callarnos y Él va a leer nuestra mente, porque Él ya conoce. Es más, no necesita leer nuestra mente porque Él ya conoce todo. Pero Él quiere escucharnos verbalizar nuestra oración. Y eso lo glorifica. Y eso lo glorifica. Dice el Salmo 34, versículo 17. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Como el salmista conocía al Señor. El Señor, si quería ahí, puede librar de las angustias a todos nosotros, sin que nosotros se lo pidamos. Porque Él las conoce. Él las conoce. Pero Él desea escucharnos. Él desea escucharnos. Y es glorificado, y cuando Él es glorificado, el favor de Dios, todo su favor de Dios es desplegado hacia nosotros. Es desplegado hacia nosotros. Él quiere escucharnos. Y el salmista sabía que Dios sabe todo. Lo leíamos recién en el Salmo 39. Él sabía que Dios sabía todo. Él podía haber dicho, ¿por qué voy a orar si Él sabe todo? Pero Él dice esto, escuchen en el Salmo 116, versículo 1 y 2. Salmo 116, versículo 1 y 2. Dice, amo al Señor. Amo al Señor. ¿Por qué ama al Señor? Porque oye mi voz y mis súplicas. Porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto le invocaré mientras yo viva. Él conocía que Dios conocía todo de él. Pero dice él, amo al Señor, porque Él escucha mi oración. Y lo voy a hacer hasta que yo muera. Lo voy a hacer hasta que yo muera. Entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta? ¿Para qué orar si Dios conoce todas las cosas? Es porque Dios lo ha determinado así, para que su nombre sea glorificado. Y nosotros recibamos los beneficios de la oración. Es porque Dios quiere escucharnos. Y es de esta forma que nosotros fortalecemos nuestra comunión con Él. Por eso. Sabiendo esto, entonces vamos a pasar a la otra pregunta que podemos decir Agustín puso en el pensamiento de las personas. ¿Acaso la oración puede cambiar las cosas? ¿Acaso la oración puede cambiar las cosas? La respuesta es muy sencilla. Sí puede cambiar las cosas.
Lo que mi oración nunca puede hacer es hacer cambiar de parecer a Dios. Las cosas pueden cambiar, pero Dios no lo puedo cambiar. Dios es soberano, como habíamos dicho. Y Él ha decretado todas las cosas. Y algunas de ellas se van a hacer aunque todos los cristianos del mundo se junten en el mismo lugar, en el mismo tiempo y oren exactamente igual. Por ejemplo, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. La segunda venida de nuestro Señor Jesús. Jesús vendrá en el día que Dios ha dispuesto que Él venga, cuando Él lo decretó desde la eternidad, ni un minuto antes, ni un minuto después. Así pasó exactamente cuando Jesús tenía que venir por primera vez. Y eso lo podemos ver en las palabras de Pablo, ahí en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 y versículo 5. Pasó exactamente lo mismo. Pablo lo dice así. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Fíjense que no es cuando vino que todos empezaron a orar. No. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Dios ya había determinado un día, y ese día se cumplió. Y es exactamente lo mismo va a pasar con la segunda venida del Señor. El caso más grandioso que nosotros tenemos también es cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní. Como hombre, Él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, o sea, no la mía. Y la voluntad de Dios era que bebiera esa copa. Y estamos hablando del Hijo de Dios, que Jesús como hombre, Él suplicaba y decía, si hay otro, por favor, como hombre, sin pecado. Y eso se tenía que cumplir. Sin embargo, Dios no solamente ordena los fines, sino también Él ordena los medios para aquellos fines. Él ordena las cosas, los fines, lo que va a suceder, pero Él también ordena los medios de cómo se van a suceder. Y la oración del pueblo de Dios es esos medios que Dios decretó desde la eternidad para así cumplir su voluntad. Es la oración. Así Él cumple su voluntad soberana. Por eso debemos orar. Por eso debemos orar. Por eso podemos decir que la oración cambia las cosas, porque es por medio de ella que cuando es nuestro Señor que hace que las cosas sucedan. Las cosas van a suceder porque Dios había determinado desde la eternidad, mi pueblo va a orar. Y así voy a hacer las cosas. Pero, ¿cómo lidiamos, por ejemplo, con pasajes tales como Jonás 3:10? Fíjense Jonás 3:10. Jonás 3:10 dice lo siguiente. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Acaso Dios se arrepintió de la misma manera que nosotros nos arrepentimos? Porque dice que se arrepintió. Si nosotros creemos que Dios se arrepintió de la misma manera como nosotros nos arrepentimos, Dios hubiese pecado y necesitaba un Salvador. El problema acá, obviamente Dios no se arrepintió. El tema que acá, cuando se habla de arrepentimiento en la Biblia, no
siempre se habla de arrepentimiento por el pecado. No es la misma palabra. No es. Cuando se aplica aparte, cuando se aplica la palabra arrepentirse, que Dios se arrepiente de algo, es una forma que nosotros llamamos antropomórfica. Esto es para que nosotros podamos entender algo de Dios y lo ponemos en una forma humana, porque Dios es espíritu y nosotros necesitamos entender a Él. Por eso nosotros vemos la mano de Dios, el oído de Dios. O sea, son cosas que nosotros tenemos que entender y lo ponen con ese vocabulario. La palabra usada aquí es nacham, que significa sentirse confortado o suspirar. Imagínense acá el juicio de Dios, la espada de Dios estaba sobre la cabeza del pueblo de Nínive. El juicio de Dios estaba ahí. A menos que ellos respondan y cambien y se arrepientan de su maldad, ese juicio iba a ser ejecutado. Pero ¿qué pasó? Vean ahí el versículo 7 de Jonás 3. Dice, Él hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombre y animal, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios, dice, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Cuando estas personas se volvieron de su maldad, Dios retiró su juicio. Dios retiró su juicio. Dios no cambió de parecer. Dios no cambió de parecer, porque Dios es inmutable. Dios es inmutable, no puede cambiar y no cambió de parecer. Lo que cambiaron acá fueron las cosas. Las cosas cambian y cambian según su soberana voluntad, la cual Él ejerce por medios secundarios y actividades secundarias. Esos medios fue Jonás, que proclamó el juicio de Dios. Tranquilamente Dios podía haber hecho como Sodoma y Gomorra, y reventarlos. Pero Dios envió a este hombre y los hombres se arrepintieron, escucharon esa advertencia y respondieron positivamente. Ellos cambiaron, no Dios. Ellos cambiaron, no Dios. Entonces las cosas cambian, no Dios. Entonces la oración, ¿puede cambiar las cosas? Claro que sí, porque Dios ha determinado usar como un medio secundario la oración de su pueblo para hacer su voluntad. Sí, la oración puede cambiar las cosas. Así que no dejes de orar. Es un privilegio que el pueblo de Dios tiene. Orar para que la voluntad de Dios se cumpla. En conclusión, entonces, aunque Dios conoce tu mente y aún lo que vas a decir, Él quiere escucharte. Él quiere escucharte porque Él es glorificado. Y cuando Él es glorificado, nosotros recibimos los beneficios de la oración. Otro es la oración, es la manera que Dios determinó acercarnos a Él y así demostrar nuestra dependencia total hacia Él. En tercer lugar, aunque Dios haya decretado todas las cosas desde la eternidad, Él también determinó que hay cosas que van a suceder por cosas secundarias, y es la oración de su pueblo.
Por esa razón nosotros podemos ver una y otra vez. Por ejemplo, Juan 14:13 dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O Juan 15:7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Lo único que queda es, ve al Padre, ve a tu Padre, reaviva esa comunión que hay entre nosotros y Dios. Él quiere tener esa comunión con vos. Ora y persevera en la oración. Él es glorificado por medio de la oración. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque eres bueno y porque nos has dado el privilegio de orar, pedir, clamar a ti, y sabemos que vos sabés todas las cosas. Pero Señor, tú te agradas en escucharnos. Y Señor, nosotros nos sorprendemos y nos maravillamos de tu conocimiento. Pero necesitamos pedirte, Dios. Ayúdanos a orar. Ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe. Señor, tú conoces todas las peticiones. Pero gracias porque quieres escuchar cada petición una por una. Y tú te deleitas en eso. Queremos glorificarte, Señor. Ayúdanos a glorificarte. Que esta iglesia pueda ser, Señor, una iglesia que ore y que clame a ese Dios soberano que dispuso usar a su pueblo por medio de la oración para ejecutar sus decretos divinos. Te alabamos, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.